En lo más profundo de la Sierra Norte de Puebla, allí donde la neblina abraza los pinos y los ríos, murmuran historias antiguas, todos conocían un lugar del que nadie quería hablar en voz alta: el Bosque de la Soledad. Decían que era territorio de criaturas antiguas, guardianes de la tierra que tomaban forma de lobo bajo la luna llena, y que quienes entraban con el corazón roto podían no volver jamás, o regresar completamente cambiados. Itzel, con la mochila colgando de un solo hombro y los dedos entumidos por el frío de la madrugada, se detuvo en el mirador de piedra que marcaba el límite del pueblo. Desde allí podía ver la línea oscura del bosque, recortada contra el cielo gris, como una herida abierta entre montañas verdes. Respiró hondo, sintiendo el olor húmedo de tierra y pino, y por primera vez en muchos meses percibió algo parecido a la esperanza. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Itzel apretó los tirantes de la mochila y comenzó a descender por el sendero de tierra compacta que llevaba al bosque. Había crecido escuchando las advertencias de su abuela, que el bosque de la soledad probaba el alma de quien se atrevía a cruzarlo, que los nahuales y los lobos caminaban entre las sombras y que el corazón de los mortales era la ofrenda favorita de los espíritus antiguos. Pero aquella mañana la soledad del pueblo parecía asfixiarla más que cualquier leyenda. Llevaba meses sintiéndose fuera de lugar. Desde la muerte de su madre en un accidente de autobús en la carretera sinuosa que llevaba a la capital, su padre se había perdido entre botellas y deudas, y la casa que antes olía a café de olla y pan dulce recién hecho, se había convertido en un lugar silencioso, lleno de ecos. Itzel se sentía invisible, atrapada entre el duelo ajeno y el suyo propio, como si su vida se hubiera detenido en el momento exacto en que recibió la noticia en el hospital. Por eso, cuando escuchó a unos turistas hablar de una vereda secreta que atravesaba el bosque de la soledad y llegaba hasta una antigua hacienda abandonada, pensó que tal vez era una señal. Necesitaba escaparse, aunque fuera solo por un día. Necesitaba caminar hasta que el dolor en el pecho se confundiera con el cansancio en las piernas. La vereda empezó siendo clara, con piedras planas, marcando el camino y pequeñas cintas rojas atadas a los troncos. Pero conforme se adentraba en el bosque, la luz del sol se filtraba cada vez menos entre las copas de los árboles. El aire se volvió más frío, más denso, cargado de un olor a musgo húmedo y hojarasca. Los sonidos del pueblo quedaron atrás, sustituidos por el crujido de las ramas, el canto distante de las aves y el soplo constante del viento. Itzel se frotó los brazos arrepentida por no haber traído una chamarra más gruesa. «No es para tanto», murmuró tratando de darse valor. «Es solo un bosque». Entonces lo escuchó, un aullido. No era el ladrido lejano de un perro, ni el grito de un coyote. Era un sonido profundo, que parecía nacer del suelo mismo, vibrando en los huesos, arrancado del pecho de algo grande, salvaje, vivo. Un aullido que traía tristeza y rabia mezcladas, como un lamento antiguo que nadie había sabido consolar. Itzel se detuvo en seco. «Un lobo», susurró con la garganta seca. Sabía que en aquellas montañas aún se hablaba de lobos y nahuales como si fueran parte del presente, no solo del pasado. Los viejos del pueblo contaban historias de hombres que cambiaban de piel, que se volvían animales bajo la luna, protegiendo o castigando de acuerdo con el corazón de quien se aventuraba en su territorio. Otro aullido cortó el aire, esta vez más cerca. El instinto le dijo que diera la vuelta, que regresara al pueblo, que se encerrara en su casa y fingiera que nada de aquello existía. Pero algo dentro de ella
tal vez la misma parte que la había empujado a entrar en el bosque, la obligó a seguir adelante. Se sentía atraída por ese sonido, como si el lobo estuviera llamándola por su nombre. Solo un poco más, se convenció, continuando por la vereda. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y cada paso producía un crujido que parecía demasiado alto en medio de tanto silencio. A veces, Itzel sentía a sus espaldas el peso de miradas invisibles, como si el bosque mismo estuviera observando cada movimiento suyo. Pasó junto a un ahuehuete gigantesco, con el tronco torcido y las raíces sobresaliendo como dedos de piedra. En la corteza, alguien había tallado símbolos que ella no entendía, espirales, lunas, formas que recordaban garras. Extendió la mano para tocar la madera fría, pero un escalofrío le recorrió el cuerpo y se retiró instintivamente. «Este lugar», murmuró, «de verdad parece estar vivo». El viento sopló con más fuerza, agitando las copas de los pinos. Por un instante, le pareció escuchar susurros entre las ramas, como voces mezcladas con el silbido del aire. Palabras en una lengua que no conocía, pero que le erizaban la piel. Entonces lo vio. Entre las sombras, no muy lejos del sendero, dos puntos de luz ámbar brillaron como brasas encendidas. Eran ojos, ojos que la miraban fijamente, sin parpadear. Itzel tragó saliva. «Hola», dijo, sin saber por qué hablaba ni a quién. La figura dio un paso adelante. Era un lobo enorme, mucho mayor que cualquier perro que hubiera visto. Su pelaje era negro como la noche sin luna, pero en ciertas partes, el pecho, la punta de la cola, alrededor del hocico, se adivinaban mechones plateados que reflejaban la poca luz que se filtraba entre las ramas. Sus músculos se marcaban bajo el pelaje, poderosos, tensos, y cada movimiento suyo era silencioso, preciso, como el de un cazador experimentado. Lo que más la impresionó, sin embargo, fueron los ojos, de un ámbar profundo, con destellos dorados, llenos de una inteligencia que no parecía totalmente animal. Había allí algo que la observaba, sí, pero no como presa, más bien como si la estuviera evaluando, tratando de comprender qué hacía ella en su territorio. El lobo inclinó ligeramente la cabeza, como si se sorprendiera de verla. Itzel levantó las manos, mostrando que estaban vacías. «Tranquilo, no quiero hacerte daño», susurró. «Solo estoy pasando». Una parte de ella se dio cuenta de lo absurdo de la situación. Estaba hablando con un lobo gigante en medio de un bosque del que todos le habían dicho que se mantuviera lejos. Pero al mismo tiempo sentía una extraña calma, como si aquella mirada la envolviera en una especie de escudo invisible. El lobo dio otro paso hacia ella. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Itzel pudiera ver el vapor de su aliento en el aire frío. Su nariz negra se movió, olfateando, como si tratara de memorizar su olor. «Itzel», murmuró ella, sin pensar. «Me llamo Itzel». No sabía por qué sentía la necesidad de presentarse, pero lo hizo. Y por un segundo le pareció que algo cambiaba en los ojos del lobo, como si el nombre hubiera encajado en algún lugar profundo, despertando un recuerdo dormido. El animal se tensó, bajó las orejas y soltó un gruñido bajo, pero no amenazante. Era más bien un sonido de advertencia, como si estuviera avisándole de algo. Se giró bruscamente y con un salto ágil desapareció entre los árboles. «¡Espera!». Itzel dio un paso adelante, impulsada por un impulso que no sabía nombrar. Escuchó el crujido de ramas quebrándose, el sonido de patas poderosas alejándose a toda velocidad. El bosque pareció tragarse la figura negra, pero el eco de su presencia quedó suspendido en el aire. Algo dentro de Itzel se negó a dejarlo ir. Sin pensarlo demasiado, abandonó la vereda principal y siguió en la dirección por donde el lobo había desaparecido. Las ramas le arañaban los brazos.
y en más de una ocasión casi resbaló por el terreno irregular, pero continuó. No sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que por primera vez, desde la muerte de su madre, su corazón latía con fuerza por un motivo que no era dolor. El bosque se hizo más denso. Los árboles crecían más juntos, formando un techo casi cerrado de hojas. La luz se volvió verdosa, filtrada, y el aire parecía más pesado. Itzel tuvo que apartar enredaderas y ramas bajas para seguir avanzando. De pronto, el suelo desapareció bajo sus pies. No vio el pequeño declive cubierto por hojas secas. Su pie pisó en falso y rodó por una especie de barranco estrecho, golpeándose con piedras y tierra. Un grito se le escapó de la garganta, ahogado por el impacto, cuando su cuerpo chocó contra algo más duro. Un dolor agudo le atravesó el tobillo y el aire se le escapó de los pulmones. Quedó tendida de lado, aturdida, tratando de recuperar el aliento. El mundo giraba un poco, y por un momento pensó que tal vez había cometido el error más estúpido de su vida, persiguiendo a un lobo en un bosque del que todos huían. Entonces, una sombra se interpuso entre ella y la poca luz que llegaba desde arriba. Itzel parpadeó, tratando de enfocar. El lobo negro estaba allí. La miraba desde el borde del barranco, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Saltó con una agilidad casi irreal, descendiendo hasta donde ella se encontraba, como si la gravedad no tuviera poder sobre él. Sus patas tocaron la tierra junto a ella, sin levantar casi polvo. Itzel soltó un gemido al intentar moverse. «Creo que me torcí el tobillo», dijo, con un hilo de voz. El lobo se acercó despacio, como temiendo asustarla. Su hocico rozó el aire junto a la pierna de la joven, olfateando el lugar donde el dolor ardía. Itzel contuvo la respiración, consciente de cada centímetro que los separaba. No me hagas daño, por favor», susurró, aunque en el fondo algo le decía que no lo haría. El animal levantó la mirada hacia ella y sus ojos ámbar se clavaron en los suyos. Itzel sintió un calor extraño expandirse en su pecho, como si aquella mirada atravesara todas las capas de miedo y soledad que había acumulado en los últimos meses. El lobo dio un paso atrás, inclinó la cabeza hacia el borde del barranco y soltó un aullido, esta vez diferente, más corto, más agudo, como un llamado. El eco del aullido se perdió entre los árboles. Por un momento no pasó nada. Entonces Itzel escuchó pasos, pasos humanos. El corazón le dio un vuelco. Alguien se acercaba, descendiendo por el lado menos empinado del barranco. Una figura alta con un poncho oscuro sobre los hombros y el cabello negro recogido en la nuca se dibujó contra la luz difusa. Un hombre joven, de hombros anchos, piel morena dorada por el sol y ojos ámbar, exactamente de la misma tonalidad que los del lobo. Itzel sintió que el mundo se estrechaba en un solo punto, la mirada de él sobre ella. «Te lastimaste», dijo el desconocido, con una voz grave que parecía vibrar en el aire como el eco lejano de un trueno. Se agachó a su lado y el aroma a bosque, tierra y algo salvaje la envolvió. Itzel notó que en su muñeca derecha llevaba un brazalete de cuero trenzado con un símbolo que recordaba una garra estilizada. «No deberías estar aquí, humana», añadió en un susurro mientras acercaba la mano a su tobillo lesionado. Itzel arqueó una ceja, pese al dolor. «¿Humana? Lo dices como si tú fueras otra cosa». El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron serios, intensos. «Tal vez lo soy». El lobo negro, aún a pocos pasos, observaba la escena en silencio, como un guardián, y, por un instante, mientras el extraño rozaba con cuidado el tobillo de Itzel, ella tuvo la certeza irracional de que, de algún modo, estaba delante de la misma presencia que la había seguido por el bosque. «Me llamo Nahuel»,
dijo el hombre, sin apartar la mirada de su herida. Este bosque es mi territorio, y a partir de hoy parece que también eres asunto mío. Itzel lo observó en silencio, con el corazón golpeando contra sus costillas. Había algo en la forma en que Nahuel se movía, en la manera en que su presencia llenaba el aire, que le recordaba al lobo negro. No era solo el color de sus ojos, era esa mezcla de fuerza contenida y alerta constante, como si cada sonido del bosque le hablara en un idioma secreto. «No deberías moverte todavía», dijo él, presionando suavemente alrededor de su tobillo hinchado. «Si intentas ponerte de pie, podrías empeorarlo». «¿Y qué sugieres?» Itzel frunció el ceño, tratando de ignorar el calor que sentía donde los dedos de él rozaban su piel. «Que me quede aquí tirada hasta que algún espíritu del bosque decida adoptarme». Una pequeña sonrisa curvó los labios de Nahuel. «No es tan mala idea. Hay espíritus peores que yo en este bosque». «¿Y quién dijo que tú eres un espíritu?» Él alzó la cabeza y la miró directamente. Por un segundo, el mundo pareció hacerse más pequeño, reducido a ese par de ojos ámbar que la sostenían en su lugar. «Digamos que no soy solo lo que ves». Itzel quiso responder con sarcasmo, pero un nuevo latido de dolor la hizo apretar los dientes. «Perfecto, me pierdo, me lastimo y encima me encuentro con un misterioso poeta del bosque. Mi suerte es increíble». Nahuel soltó una breve risa, baja y ronca. «Te llevaré a un lugar seguro. Después puedes decidir si quieres seguir pensando que solo soy un poeta». Antes de que ella pudiera protestar, él se inclinó y la tomó en brazos con una facilidad desconcertante. El cuerpo de ella se adaptó al de él como si hubiera sido hecho para encajar en ese abrazo. Un brazo bajo sus rodillas, la otra mano firme en su espalda, acercándola al calor que contrastaba con el frío húmedo del bosque. «Oye, espera». Itzel se aferró a su mochila. «Puedo caminar, solo...» «No, no puedes», la interrumpió Nahuel, comenzando a subir por el declive con pasos seguros. «El bosque no es amable con quienes muestran debilidad. Si te dejo aquí, no serás tú quien decida cuándo te vas». «¿Qué quieres decir con eso?» Él no respondió de inmediato. El lobo negro seguía a sus espaldas, moviéndose en silencio entre las sombras, escoltándolos como un guardián. Avanzaron por un sendero apenas visible, entre raíces enredadas y piedras cubiertas de musgo. «Este bosque escucha», dijo por fin Nahuel. «Y recuerda, algunos árboles han visto más vidas de las que podrías imaginar. Hay presencias que protegen y otras que se alimentan del miedo, del dolor, de aquello que las personas traen dentro cuando cruzan el umbral». «¿Y qué crees que traje yo?» Nahuel bajó la mirada hacia ella. Su expresión se suavizó, como si pudiera ver más allá de sus palabras y de la ironía. «Trajiste soledad y culpa. De esas cosas el bosque se alimenta bien». Las palabras la atravesaron. Abrió la boca para negar, pero ninguna palabra salió. Caminaron durante largo rato. La luz se hizo más dorada a medida que el sol subía, filtrándose entre las copas. El sonido de agua corriente se mezcló con el murmullo del viento, hasta que Itzel escuchó claramente el rumor de una cascada. Unos minutos después, Nahuel salió a un claro escondido. Frente a ellos, una cascada caía desde una pared de roca cubierta de musgo, formando una pequeña poza de agua clara que reflejaba el verde alrededor. El aire allí parecía más ligero, como si ese lugar estuviera aislado de las sombras más densas del bosque. «Bienvenida a mi refugio», dijo él, depositándola con cuidado sobre una roca plana cerca del agua. El lobo negro se adelantó, se acercó a la orilla y bebió, su reflejo temblando en la superficie. Itzel lo observó, maravillada. «Es hermoso», susurró.
y peligroso si no sabes respetarlo, añadió Nahuel. Como casi todo en este bosque. Se arrodilló frente a ella, examinando de nuevo su tobillo. Lo tocó con delicadeza y un hormigueo cálido se extendió por la piel de Itzel. Por un instante le pareció que el contacto de su mano irradiaba un calor distinto, como si algo se activara bajo su piel. ¿Qué estás haciendo? Revisando tu herida y pidiéndole al bosque que no sea tan cruel contigo. ¿Ahora hablas con los árboles? No todos me responden, pero algunos me deben favores. El ruido constante de la cascada llenaba el silencio. Itzel respiró hondo, dejando que ese sonido apagara un poco el caos dentro de su mente. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó de golpe. No tienes idea de quién soy. Porque este bosque ya te escogió una vez, dijo él. Sería una lástima dejar que te destruyera antes de que descubras por qué. ¿Escogerme? No soy parte de ninguna profecía. Solo soy una chica de un pueblo que nadie recuerda. Para el mundo de afuera, tal vez, pero para lo que vive aquí, no eres una más. Alguien debería avisarle a mi padre, murmuró ella. Para él soy bastante prescindible. Nahuel no se mostró sorprendido. Los humanos suelen ignorar lo que no entienden y temen lo que no pueden controlar. Eso no significa que estés sola, Itzel. Ella desvió la mirada hacia el agua. ¿Y tú? ¿Qué eres exactamente, Nahuel? El silencio pesó unos segundos. Soy el alfa de esta manada, respondió al fin. El guardián del bosque de la soledad, el vínculo entre lo que ustedes llaman mundo real y las cosas que preferirían seguir negando. Manada, el lobo negro levantó la cabeza y soltó un suave gruñido. Sí, manada de lobos, de nahuales, de espíritus que toman forma de hombre, de animal y de algo intermedio. Esos son solo leyendas. Díselo a él. El lobo se acercó a ella y la miró de cerca. Itzel sostuvo su mirada, sintiendo otra vez esa extraña sensación de ser leída por dentro. Siento que me entiendes. Él te entiende mejor de lo que crees, dijo Nahuel. Él fue quien me llamó cuando caíste. ¿Quieres que crea que un lobo te llamó? Puedes creer lo que quieras. Pero si no lo hubiera hecho, ahora mismo estarías sola al fondo de ese barranco, y el bosque, como te dije, escucha, y tiene hambre. Un escalofrío recorrió la espalda de Itzel. ¿Y qué quiere el bosque conmigo? Eso aún no lo sé, pero lo descubriré. Sus miradas se engancharon y algo invisible pareció tensarse entre ellos, como un hilo que se extendía de un corazón al otro. Itzel se ruborizó y fingió acomodar la mochila. Tengo que volver al pueblo. Tu padre no sabe que estás aquí. Y el bosque no te dejará ir tan fácilmente ahora que cruzaste su umbral. Eso significa que estoy atrapada. Significa que estás ligada a este lugar y a mí, desde el momento en que el lobo te eligió. ¿Y por qué yo? Porque no eres la primera de tu sangre que pisa este bosque, dijo él. Tu madre entró aquí hace años, mucho antes de que nacieras, no por accidente. Fue llamada, igual que tú. Mi madre nunca me habló de eso. Tal vez para protegerte, tal vez porque hizo un pacto que no pudo cumplir del todo. Itzel sintió la mente girar. Estás mintiendo. ¿Cómo podrías saber algo de ella? Porque yo estaba aquí cuando cruzó el bosque, y porque su decisión marcó tu destino mucho antes de que nacieras. Ella quiso levantarse y alejarse, pero el tobillo le recordó sus límites. No tienes que creerme ahora, añadió él. Pero si te vas sin entender el pacto que hizo, el bosque no te dejará en paz, ni a ti ni a tu padre. ¿Qué pacto? No es una historia que pueda contarse en un solo día, y menos con tu tobillo así. Se incorporó un poco. Te propongo algo, humana terca. Quédate aquí esta noche. Descansa.
Mañana te enseñaré lo que este bosque es realmente. Y entonces podrás decidir si quieres seguir huyendo o caminar a mi lado. Las palabras se le quedaron grabadas. No voy a confiar tan fácil en ti. Eso es bueno. La confianza ciega mata más rápido que cualquier criatura del bosque. El lobo negro se acostó a su lado, ofreciéndole el calor de su cuerpo. Cansada, Itzel se dejó caer un poco contra él, escuchando su respiración tranquila y el murmullo de la cascada. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente sola. Itzel despertó sobresaltada, sin recordar en qué momento exacto se había quedado dormida. Tardó unos segundos en ubicarse. El murmullo constante de la cascada, el olor a tierra húmeda, la aspereza suave del pelaje del lobo negro junto a ella. La noche había caído por completo, y el claro estaba iluminado solo por la luz plateada de la luna filtrándose entre las copas de los árboles. El lobo seguía a su lado, casi pegado a su cuerpo, como si hubiera estado vigilándola mientras dormía. Nahuel, en cambio, estaba sentado sobre una roca un poco más lejos, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada levantada hacia el cielo. Desde donde estaba, parecía formar parte del paisaje, como si él y el bosque fueran una sola cosa. «Te moviste mucho mientras dormías», dijo sin girarse. «Hablabas en sueños». Itzel se incorporó con cuidado, soltando un quejido cuando el tobillo protestó. «¿Y qué decía?» «Llamabas a tu madre», respondió él, al fin volviendo la mirada hacia ella. «Al final dijiste mi nombre». El corazón de Itzel dio un salto incómodo. «No lo recuerdo». «A veces lo que no recuerdas dice más que lo que sí», replicó Nahuel, encogiéndose de hombros. La luna dibujaba reflejos plateados en el agua. Itzel abrazó las rodillas con los brazos, observando el paisaje. A pesar del frío de la noche, no sentía que aquel lugar fuera hostil. Al contrario, había una paz extraña allí, como si el claro fuera un refugio dentro de un territorio peligroso. «Dijiste que hoy me enseñarías lo que este bosque es realmente», recordó rompiendo el silencio, «y que tenía que entender el pacto de mi madre». «Lo dije», asintió él, «y lo sostengo». Se levantó con un movimiento fluido y se acercó a la orilla de la poza. Se agachó, metió la mano en el agua y dejó que un hilo transparente escurriera entre sus dedos. «Todo empieza con esto», dijo. «El agua». Itzel frunció el ceño. «Pensé que dirías la luna o la sangre o algo más dramático». «La luna y la sangre son importantes», concedió Nahuel, «pero sin agua no hay bosque. Este lugar vive gracias a los ríos subterráneos que lo cruzan. Y en uno de ellos, hace muchos años, tu madre hizo una promesa». La palabra promesa le apretó el pecho. «Mi madre era normal. Trabajaba, cuidaba de mí, discutía con mi padre. Nunca la vi hacer nada mágico». «La magia no siempre se ve», dijo él. «A veces solo se siente en las decisiones que se toman». El lobo negro se puso en pie y se sacudió, salpicando algunas gotas que brillaron en el aire. Luego caminó hacia la entrada del claro y se detuvo allí, como si esperara algo. Nahuel miró a Itzel. «¿Puedes ponerte de pie?» Ella dudó, pero asintió. Apoyó las manos en la roca y se incorporó despacio. Cuando intentó cargar peso sobre el tobillo, el dolor fue fuerte, aunque menor que antes. «Puedo», dijo, apretando los dientes. «No perfectamente, pero puedo. Te sostendré si lo necesitas». Itzel estuvo a punto de rechazarlo por orgullo, pero la idea de caer de nuevo no le resultaba atractiva. Se acercó a él y Nahuel deslizó un brazo alrededor de su cintura, acercándola a su cuerpo. El contacto la hizo estremecerse, no solo por la seguridad que transmitía, sino por la calidez que su cercanía despertaba en su propio pecho.
Caminaron despacio hacia el borde del claro, siguiendo al lobo. El bosque de noche parecía otro. Las sombras eran más densas, los sonidos más vivos, como si muchas cosas despertaran cuando el sol se escondía. ¿No es peligroso andar por aquí a estas horas?, preguntó Itzel, tratando de distraerse del hecho de que cada paso la acercaba más al cuerpo de Nahuel. «Para ti, sí», respondió él. «Para mí, es cuando mejor veo». «Qué modesto». No es modestia, es experiencia. El lobo negro avanzaba delante, marcando el ritmo. A veces se detenía, olfateaba el aire y cambiaba levemente de dirección, esquivando raíces o zonas encharcadas que Itzel no habría visto a simple vista. «Hablaste de un pacto», insistió ella. «Si todo esto tiene que ver conmigo, merezco saberlo». Nahuel guardó silencio unos metros, como si estuviera ordenando los recuerdos antes de entregárselos. «Tu madre llegó a este bosque una noche de tormenta», empezó. «Venía sola, igual que tú, pero mucho más joven. No llevaba mochila, ni mapa, ni intención de regresar». «Eso no puede ser. Se perdió a propósito», continuó él. «O, al menos, eso fue lo que dijo después. El bosque la llamó porque había algo en ella que ya no encajaba en el mundo de afuera». Itzel apretó los labios. Le costaba imaginar a su madre así, decidida, huyendo, entrando en un lugar del que muchos tenían miedo. «¿Y tú la encontraste?» «No yo», negó Nahuel. «Mi padre, el alfa de la manada antes de mí». Las piezas empezaban a tomar una forma vaga en la mente de Itzel. «Tu padre era, como tú, lobo, nahual, guardián», asintió. «Y cometió el mismo error que estoy a punto de cometer yo». Se detuvo, y con él se detuvo también el lobo. Itzel lo miró, confundida. «¿Qué error?». Nahuel sostuvo su mirada, sin apartarse. «Enamorarse de una humana destinada a irse». Las palabras golpearon con fuerza inesperada. Itzel sintió que el aire se espesaba entre ellos. «No digas tonterías», murmuró. «Ni siquiera me conoces. No hablaba solo de ti», contestó él. «Pero el bosque es terco. Le gusta repetir las historias que no se cerraron bien la primera vez». Reanudaron la marcha. El lobo torció por un sendero más estrecho, apenas visible entre arbustos y raíces. A lo lejos se escuchó el ulular de otro animal, seguido de un silencio expectante. «Mi madre nunca mencionó nada de eso», repitió Itzel casi para sí misma. «Ni de bosques, ni de lobos, ni de pactos». «Porque al final eligió olvidar», dijo Nahuel. «Ese fue el precio por salir viva de aquí». Itzel se detuvo en seco. «¿Olvidar qué?». Él se giró hacia ella, tan cerca que la luna dibujaba un brillo suave en sus facciones. «Olvidar a quien amaba. Olvidar la parte de sí misma que pertenecía a este bosque». Un nudo se formó en la garganta de Itzel. «¿Estás diciendo que mi madre era una de las pocas humanas capaces de escuchar la llamada del bosque?», explicó. «De sentir la magia en la tierra, en el agua, en la luna. Nosotros la llamamos puente, alguien que puede conectar ambos mundos sin romperse». «Yo no soy nada de eso», negó ella. «No tengo poderes, no escucho voces, no sé hacer hechizos». Nahuel enarcó una ceja. «Sin embargo, seguiste el aullido de un lobo en lugar de huir, y el bosque no te atacó cuando cruzaste sus límites, solo te puso a prueba. Eso se llama imprudencia, no magia». Él sonrió de lado. «Llámalo como quieras. Pero no eres una humana cualquiera aquí dentro, lo sabes, aunque no quieras admitirlo». El lobo se internó entre unas rocas y desapareció por un instante. Luego, su cabeza reapareció, como si los estuviera esperando. «¿A dónde vamos?», preguntó Itzel. «A uno de los ríos subterráneos», contestó Nahuel. «Al lugar donde tu madre hizo su promesa». El sendero se volvió más empinado.
Nahuel apretó un poco más su agarre alrededor de la cintura de ella para ayudarla a mantener el equilibrio. Cada vez que ella tropezaba, él la sostenía con una firmeza que contrastaba con la suavidad de sus movimientos. Tras unos minutos, llegaron a una abertura estrecha entre dos grandes piedras cubiertas de musgo. Desde dentro se escapaba un murmullo constante de agua. «Aquí empieza el corazón del bosque», dijo Nahuel. «A partir de este punto, nada de lo que veas será completamente humano, ni completamente lobo». Itzel tragó saliva. «Suena tranquilizador». Nahuel soltó una risa breve. «Siempre puedes cerrar los ojos. No pienso cerrarlos ahora». El lobo negro se deslizó por la abertura primero. Nahuel ayudó a Itzel a pasar, protegiendo su cabeza y sus hombros del roce con la roca. Del otro lado, el aire estaba más frío, más húmedo, y olía intensamente a piedra y agua. Un túnel se abría ante ellos, iluminado por pequeños puntos de luz verdosa que parecían crecer en las paredes, como hongos luminosos. El suelo estaba cubierto de piedras lisas, y a unos metros se veía el brillo de un río subterráneo corriendo en silencio. «No puede ser real», susurró Itzel. «Lo es», respondió Nahuel. «O al menos tan real como tú y yo». Caminaron hasta la orilla del río. El agua era tan clara que se podía ver el fondo, con piedras redondas y pequeñas corrientes que formaban remolinos suaves. La superficie reflejaba la luz verdosa de las paredes, creando un efecto casi hipnótico. «Tu madre se arrodilló justo aquí», dijo Nahuel, señalando una roca plana que sobresalía un poco sobre el agua. «Yo la vi». Itzel se acercó despacio, como si el simple hecho de aproximarse a ese lugar pudiera cambiar algo dentro de ella. «¿Qué pidió?» «Protección», contestó él. «No para ella, sino para el hijo que todavía no existía. Para ti». El corazón de Itzel latía con fuerza descontrolada. ¿De qué quería protegerme? «Del destino que compartimos quienes pertenecemos demasiado al bosque», dijo Nahuel. «De la soledad que cae sobre los que escuchan la llamada y no pueden ignorarla». Itzel se arrodilló frente a la roca, dejando que sus dedos rozaran la superficie fría. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero no de miedo. Era más parecido a una extraña familiaridad, como si ya hubiera estado allí en otra vida. «¿Y qué ofreció a cambio?», preguntó con la voz apenas audible. Nahuel tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su tono fue más suave, casi respetuoso. «Su memoria, todo lo que había vivido aquí, todo lo que había sentido por este lugar y por mi padre». Itzel cerró los ojos, imaginando a su madre más joven, de rodillas, con el agua reflejando su rostro, pronunciando palabras que nadie fuera del bosque escucharía. Entonces, ¿ella lo amó? «Lo amó», afirmó Nahuel, «pero eligió volver al mundo humano, y el bosque no permite irse sin pagar un precio». «¿Y por qué yo sigo conectada a esto si ella pagó?» «Porque el bosque nunca olvida una promesa rota del todo», explicó él. «Tu madre se fue, sí, pero una parte de su vínculo con este lugar permaneció abierta. Tú naciste con esa marca». Itzel sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Marca?» Nahuel se inclinó un poco hacia ella. «Cuando entraste al bosque, el agua, los árboles y la luna te reconocieron, no como extranjera, sino como alguien de la sangre de ella. El lobo alfa», hizo una pausa, «te eligió. ¿Por qué sigues diciendo el lobo como si no estuviera justo aquí?», preguntó Itzel, volviendo la cabeza hacia su lado. El lobo negro estaba a unos pasos, observándolos atentamente. En sus ojos brillaba algo intenso, casi doloroso. Nahuel respiró hondo. «Porque hay algo que aún no te he dicho. Y no sé si te hará odiarme o...». «Dilo». Él sostuvo su mirada. «El lobo alfa y yo
Somos la misma criatura, Itzel. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, irreversibles. Itzel lo miró, luego miró al lobo, luego volvió a él. Eso no tiene sentido. Para los humanos, no, admitió Nahuel. Para mi manada, sí. Yo soy Nahual. Mi alma tiene dos formas, la humana que ves y la del lobo que viste primero. Cuando tu corazón respondió a mi aullido, el vínculo empezó a formarse. Itzel se puso de pie de golpe, perdiendo un poco el equilibrio. Entonces tú me llamaste. El bosque te llamó. Yo respondí. ¿Y ahora qué? Se supone que acepte que estoy unida a un hombre lobo guardián de un bosque que quiere algo de mí y de la promesa de mi madre. Nahuel dio un paso hacia ella. No tienes que aceptar nada hoy, solo entender que ya no eres una visitante. El bosque de la soledad te reconoce como suya y yo también. El lobo negro se adelantó y se situó a su otro lado, como si la cercara con una protección silenciosa. Itzel sintió el peso del momento, el cruce de caminos invisible, quedarse y enfrentar o huir y fingir que nada era real. Una parte de ella quería gritar, correr de vuelta al pueblo y encerrar esa noche en el cajón de las cosas imposibles. Pero otra parte, la misma que la había traído allí, ardía con una mezcla de miedo y curiosidad, de peligro y atracción, que la empujaba hacia adelante. No sé qué quiere el bosque de mí, admitió finalmente. No sé qué siento por todo esto. La voz le tembló apenas cuando añadió, pero sé que nunca me había sentido tan viva como ahora. Nahuel sonrió, apenas, con una chispa de alivio y algo más en los ojos. Entonces empecemos por ahí. Y mientras el río subterráneo seguía su curso silencioso, el bosque de la soledad ajustaba sus hilos invisibles, uniendo el destino de la mortal y del lobo alfa en una trama que apenas comenzaba. Cuando emergieron al claro, el bosque parecía distinto. La neblina era densa y bajas voces surgían de entre los árboles. Nahuel se detuvo, alzando una mano en señal de advertencia. «No estamos solos», susurró. De las sombras surgieron siluetas. Eran otros nahuales, hombres y mujeres con ojos brillantes y una fuerza temible en su postura. Entre ellos, una figura anciana, el abuelo de Nahuel, el más sabio de la manada, llevaba bordados en el manto símbolos antiguos y una rama de pirul como bastón. «¿Por qué traes a una humana al corazón del bosque?», preguntó la anciana con voz firme, el acento indígena llenando de raíces la pregunta. «Ella es una puente», replicó Nahuel, sosteniendo la mirada. «Hija de la promesa». Los murmullos estallaron. Algunos nahuales miraron a Itzel con temor, otros con admiración, unos pocos con franca desconfianza. «Si rompe la armonía, el bosque pagará el precio», advirtió la anciana. Itzel sintió una presión invisible en el pecho, pero no retrocedió. «No quiero destruir nada, solo busco entender lo que debo hacer». El anciano la estudió largamente. «Todo puente debe decidir a qué orilla servir. Si rechazas tu destino, los espíritus perderán la protección y la niebla consumirá el bosque. Si lo aceptas, deberás dar algo amado». El eco de la advertencia vibró en la noche. Nahuel apretó suavemente la mano de Itzel. La prueba fue impuesta. Los nahuales los guiaron hacia el lugar más antiguo del bosque, donde surgían historias sobre el charro negro y la llorona, espíritus guardianes y vengativos que patrullaban las fronteras entre el mundo visible y lo oculto. Allí, con la luna llena como testigo, la manada entonó cantos que mezclaban náhuatl, español y un dialecto secreto. El viento pareció detenerse. «Itzel». La voz de Nahuel era profunda, leve temblor en ella. «Pueden pedirte que renuncies a tu padre, a tu memoria o a mí». Los ojos de Itzel se llenaron de lágrimas,
pero en su pecho el corazón golpeó con una certeza nueva y luminosa. No elegiré el miedo. Si el precio de la magia y la vida de este bosque es el sacrificio consciente, lo entregaré, respondió. La anciana Nahual ofreció una vasija con agua de río. Itzel la bebió. Sintió los recuerdos de su madre, la fuerza de los ancestros y el peso de siglos trenzarse en su interior. El lobo aulló. La magia brilló en el aire. Una ráfaga de calor la recorrió, y la niebla retrocedió. El bosque aceptó la decisión. Itzel supo en ese instante cuál era su hogar. Nahuel la abrazó, fusionando en el gesto su naturaleza doble, hombre y lobo, amante y guardián. El futuro quedaba abierto, pero la promesa de la felicidad resonaba con la fuerza de la tierra viva y de los lazos que desafiaban las maldiciones, a sombras y hasta a la muerte. El bosque ya nunca más sería el mismo, y tampoco Itzel, ahora mujer, puente y parte de una leyenda eterna. Vou continuar a narrativa en español, mantendo a mesma liña da historia, con romance, magía, perigo e camiño para o final feliz. El lobo negro descansaba cerca, hecho un círculo de sombra y pelaje, pero sus orejas se movían a cada sonido. Nahuel, en forma humana, regresaba justo en ese momento desde la frontera del bosque con expresión grave en el rostro. ¿Noticias malas?, preguntó Itzel, leyendo la tensión en sus hombros. Él asintió lentamente. Más gente ha entrado en la sierra. No son turistas perdidos. Traen motosierras, mapas y permisos falsos. Quieren abrir un camino nuevo. Si llegan al corazón del bosque, romperán todo el equilibrio. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Quieres decir que quieren destruir este lugar? ¿Quieren explotarlo?, corrigió Nahuel. Árboles, agua, piedra. Lo ven como recurso, no como hogar. Itzel apretó los puños sobre las rodillas. Mi padre ha hablado deses projetos. Siempre reclama que a única forma de sair da miseria é vendendo a terra. Quizás sin saber, está ayudando a atraer esa gente. La culpa arremetió en su pecho, pero esta vez no la paralizó. Se transformó en una chispa de rabia. No es tu culpa, dijo Nahuel, acercándose un poco más. El mundo de los humanos ha olvidado que la tierra siente. Pero, ahora que sabes lo que eres, sí es tu responsabilidad elegir de qué lado estar. Itzel levantó la mirada hacia él. Si destruyen el bosque, ¿qué pasa con ustedes? Algunos morirán, otros se verán obligados a irse. Y la magia que mantiene unida esta región se romperá. No solo nosotros estaremos en peligro, también las comunidades alrededor. Las sequías, las enfermedades, todo se desbalanceará. El silencio que siguió pesó como una promesa. Entonces no podemos permitirlo, dijo ella con firmeza. No solo por ustedes, también por mi madre. Ella hizo un pacto para protegerme. Ahora me toca proteger lo que era importante para ella. Los ojos ámbar de Nahuel brillaron con algo parecido al orgullo. Sabía que llegarías a esa conclusión. Se acercó un poco más, tan cerca que Itzel pudo sentir el calor de su cuerpo. Pero hay algo que debes saber antes de enfrentarte a tu mundo, y al mío, al mismo tiempo. ¿Más secretos?, ironizó, aunque su voz traía un matiz nervioso. Más verdad, corrigió él. Si decidimos luchar juntos, el vínculo entre nosotros se hará más fuerte. El bosque no solo verá a un alfa y a una puente, verá una pareja, y ese lazo no se rompe sin dejar cicatrices. El corazón de Itzel se desbocó, pero no apartó la mirada. ¿Tienes miedo de eso? Una sombra cruzó el rostro de Nahuel, un recuerdo viejo que no le pertenecía solo a él, sino a toda su manada. Tengo miedo de repetir la historia de mi padre, de amar a alguien que, al final, tenga que irse y olvidar. La confesión flotó entre ellos como un susurro.
Ella se levantó despacio, cojeando un poco, y se acercó hasta quedar a pocos centímetros de él. «Yo no soy tu padre», dijo suavemente. «Y tampoco soy mi madre. Quiero elegir por mí misma». Durante un segundo eterno, solo se escuchó el canto lejano de un pájaro y el murmullo de la cascada. Entonces Nahuel levantó una mano y rozó con los dedos la mejilla de Itzel. El contacto fue leve, pero una oleada de calor recorrió sus cuerpos, como si el bosque aprobara en silencio. «Entonces quédate», susurró él. «Lucha a mi lado. No por obligación, por lo que ya sentimos, aunque dé miedo nombrarlo». Itzel sonrió, pequeña y sincera. «Primero vamos a salvar este bosque. Después, veremos cómo nombramos lo que hay entre nosotros». El lobo negro se levantó y se sacudió, como si entendiera cada palabra. Horas después, Itzel caminaba de nuevo hacia el pueblo, esta vez no como fugitiva, sino como mensajera. Nahuel la acompañaba hasta el límite del bosque, en forma humana, aunque el lobo siempre parecía proyectarse en su sombra. «¿Estás segura de que quieres ir sola?», preguntó él al llegar al mirador de piedra. «Tengo que hablar con mi padre cara a cara», respondió ella. «Si ve a un hombre extraño conmigo, se va a fechar aínda máis. Preciso hacerlo de dentro para fora». «Si algo sale mal», dijo Nahuel, inclinándose hacia ella, «solo tienes que pronunciar mi nombre y tocar el suelo. El bosque sabrá dónde estás». Itzel asintió. Una parte de ella quería abrazarlo, pero se conformó con deslizar brevemente su mano sobre la de él. Un escalofrío agradable le subió por el brazo. «Volveré», prometió. «Y no vendré sola. Hablaré con la gente». Hay muchos en el pueblo que todavía recuerdan las historias. No tienen que ser enemigos del bosque. Nahuel la miró como si esa esperanza fuera una luz rara en medio de tantas sombras. «Te estaré esperando, Itzel». Ella se alejó, sintiendo la mirada de él en la espalda hasta que las casas del pueblo aparecieron a la distancia. El regreso no fue sencillo. En cuanto cruzó la puerta de casa, el cheiro de álcool e silencio pesou sobre ela. Seu pai estava sentado à mesa com papéis espalhados, contratos, mapas da região, folhetos de desarrollo. «¿Dónde estabas?», preguntó él con a voz rouca. «En el bosque», respondió ella, decidida a no mentir más. «Y sé lo que están planeando hacer con él». El hombre frunció el ceño. «Es nuestra oportunidad, Itzel. No podemos seguir viviendo con migajas. Si vendemos la parte alta nos pagan bien. Tendremos dinero para salir de aquí. ¿No quieres una vida mejor?». «¿A costa de destruir lo que tu esposa amaba?», disparó ella. Él se quedó helado. Nadie mencionaba a su madre así, tan directo, en esa casa. «Tu madre…», empezó, pero la voz le falló. «Ella conocía ese bosque más de lo que imaginas», continuó Itzel, «y fez una promesa para me proteger. Pai, si sigues adelante con esto, no solo pones en riesgo a los animales o a unas árboles, pones en riesgo a mí, a todos». Su padre apretó los puños. Había cansancio en sus ojos, pero también una dureza tosuda. «Tu madre murió en una carretera, no en un bosque. Las promesas no pagan las cuentas». Itzel respiró hondo. Podía sentir la tierra bajo sus pies, como si o bosque estuviese escutando a través de ella. «No te pido que creas en espíritus, solo te pido que recuerdes quién eres. Tú me enseñaste a respetar esta tierra. Fuiste tú quien me llevó por primera vez a la sierra. ¿Recuerdas? Dijiste que la montaña cuida de quien la cuida». La frase devolveu algo aos ollos dele. Una memoria, tal vez. Un resquicio de quien había sido antes dador y da bebida. «No quiero perderte también», dijo él en un susurro. «Entonces no me obligues a elegir entre ustedes y el bosque», respondió Itzel con a voz firme.
porque já não posso fingir que ele não faz parte de mim. O silêncio se instalou. O homem desviou o olhar para os papéis na mesa, leu as cifras e, pela primeira vez, pareciam menores do que o peso do que estava em jogo. Vou a pensar-lo, sediou. Hablaré com os outros. Não firmaré nada todavia. Não era uma vitória completa, pero era um passo. Itzel sentiu o peito aliviar. Esa noche, cuando el pueblo dormía, Itzel subió al techo de la casa y se sentó allí, sob o céu estrelado. Tocou como a palma o chão de barro e murmuró, quase sem voz: «Nahuel». El viento se levantó de repente, trayendo consigo el olor a pino y a tierra mojada, aunque no hubiera llovido. Itzel cerró los ojos. No necesitaba verlo para saber que, al otro lado del bosque, él había sentido su llamado. En los días siguientes, las cosas se aceleraron. Los forasteros llegaron con máquinas, pero encontraron resistencia no solo dos nahuales, sino de parte del pueblo. Algunos habían escuchado a Itzel, otros recordaran historias antiguas contadas pelos avós. Las noches se llenaron de aullidos que ponían los pelos de punta y más de un trabajador decidió abandonar el trabajo, diciendo que ese lugar no quería ser abierto. Nahuel y su manada actuaban como sombras. Desviaban caminos, asustaban a los más ambiciosos, rompían discretamente equipamientos. Nunca mataban, pero dejaban claro que ese territorio tenía dueño. En uno de esos enfrentamientos velados, Itzel se encontró en medio, negociando con líderes comunitarios por la tarde y caminando entre lobos bajo la luna por la noche. Cada día, el lazo con el bosque se hacía más fuerte. A veces podía sentir pensamientos que no eran del todo suyos, la sed de los árboles, el miedo de los animales, la irritación de la tierra cuando era herida. Una noche, las máquinas llegaron más lejos que nunca. Habían encontrado un atajo y estaban a punto de cruzar un arroyo que marcaba una de las líneas sagradas del bosque. Itzel, informada por un menino do povoado que correra até ela, se lanzó en dirección a frontera. Cuando llegó, jadeando, encontró a Nahuel en forma de lobo, parado en medio del camino, enfrentando los faros de una camioneta. Los hombres dentro dudaban, nerviosos, con manos temblorosas sobre las armas. «¡Basta!», gritó Itzel, colocándose delante del lobo. Los hombres vacilaron aún más al ver a una joven aparecer de la nada, como olhos brillando numa mistura de medo e determinación. «Si cruzan este arroyo», dijo ella, apuntando para a agua, «no solo tendrán problemas con animales salvajes, tendrán al pueblo entero en contra. Y más, este lugar está protegido, no lo entienden, pero lo sentirán». Un dos homens riu, nervoso. «¿Protegido por qué? ¿Fantasmas? ¿Bruxos?» Itzel respiró fundo, sentindo o bosque pulsar sob seus pés. «Por todo lo que vive aquí, y por mí». Por un instante, el viento se detuvo. Luego, un coro de aullidos se elevó desde todos los lados, como si el bosque entero respondiera a sus palabras. O brillo dos faróis reveló decenas de pares de olhos en la oscuridad. Lobos, nahuales en transición, sombras que no podían explicarse con lógica humana. Los hombres empalidecieron. Uno soltó la arma. Otro murmuró una oración. El conductor engató a ré y comenzó a recuar, como si finalmente entendesse que había cruzado uma linha invisível. «No vale la pena», disse ele aos outros. «Hay otros lugares. Este no nos quiere». La retirada fue lenta, llena de miradas de reojo, pero fue real. Quando as luzes desapareceram, Itzel deixou escapar o ar que vinha prendendo. Nahuel, ainda em forma de lobo, aproximou-se e roçou o focinho na mão dela. Ela se voltou para ele, sorrindo, exausta. «Creio que funcionou», disse, quase rindo. A transformação aconteceu ali mesmo, sob a lua. O lobo se ergueu, os ossos rearranjando-se, o pelo cedendo lugar à pele.
Em poucos segundos, Nahuel estava diante dela em forma humana, ofegante, o olhar cheio de algo entre admiração y ternura. «Funcionó porque no estaba sola», dijo. «El bosque te escuchó, nos escuchó. Ya no somos solo guardianes aislados, tenemos una voz humana que habla por nosotros». Se acercó más, y esta vez no hubo duda, ni miedo, ni secretos entre ambos. Itzel levantó la mano y la apoyó en el pecho de él, sintiendo el latido firme bajo la piel. «No quiero irme», confesó ella, «ni olvidar. Quiero quedarme. Quiero construir algo aquí, contigo, entre tu mundo y el mío». Las palabras eran simples, pero llevaban el peso de todas las promesas rotas del pasado. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Nahuel tomó su rostro entre las manos, con cuidado, como si ella fuera a desaparecer. «Entonces quédate, no como prisionera del bosque, sino como su señora, como mi compañera, como la mujer que eligió este lugar con los ojos abiertos». Itzel rió, con lágrimas brillando. «Eso suena a final de leyenda». «Tal vez lo sea», replicó él, «pero será nuestra leyenda». Sus labios se encontraron en un beso que no necesitó de magia para ser poderoso. El bosque se iluminó con el brillo suave de luciérnagas que surgieron entre as folhas como se festejassem em silêncio. A água do arroio murmurou um cântico antigo, satisfeito, e os lobos uivaram, não em alerta, mas em celebração. Com el tiempo, las máquinas no regresaron. El pueblo, guiado por Itzel y otros que creían en un futuro diferente, apostó por el turismo consciente, por la medicina tradicional, por la proteção da floresta em vez da sua destruição. O nome do Bosque da Soledad começou a mudar aos poucos nos lábios dos moradores. Já não era apenas lugar de medo, mas de histórias e renascimentos. Itzel se convirtiu em puente em todos os sentidos, entre gente e espírito, entre humano e Nahuel, entre passado e futuro. Nahuel, como alfa, encontrou ao seu lado não só uma aliada, mas uma igual. Juntos, redefiniram o que significava ser guardiões, não mais isolados na escuridão, mas de mãos dadas com aqueles que, mesmo sem entender toda a magia, estavam dispostos a respeitá-la. Y así, el Bosque de la Soledad dejó de ser solo un nombre. Se transformó en un hogar. Un lugar donde una mortal y un lobo alfa, unidos por un pacto antigo y por un amor escolhido, provaram que nem todas as histórias destinadas à tragédia precisam terminar em perda. Algumas, quando a coragem vence o medo, encontram seu final feliz em la raiz misma de la tierra viva.